Hola, bienvenidos al Summit Trascendiendo 2022. Hoy estamos muy felices con una invitada muy especial, una mujer maravillosa que tengo el honor hoy de tener aquí para toda la audiencia que le está escuchando. Ella es Ingrid Jóncala. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola Claudia, gracias por tenerme aquí. Qué dicha, esto es realmente un verdadero honor compartir con ustedes este summit tan divino para crear conciencia, apertura, salud, belleza, bueno, todas las cosas bellas que ustedes ofrecen a través de este bello summit. Ay, gracias Ingrid, gracias por aceptar la invitación. Y yo les quiero presentar este currículum de Ingrid que es maravilloso y a mí me alucina cada vez que lo leo. Ella es bióloga de profesión, bióloga marina, oceanógrafa, trabajó con la NASA, conferencista internacional, o sea, científica total. Pero lo más hermoso de Ingrid es que hace un cambio en su vida que ahora nos va a compartir. Y ella escribe un libro que se llama Una vida guiada en la luz. Y a raíz de ahí empieza a hacer un trabajo profundo de transformación, de trascender todo eso que estaba lista para vivir. Y hoy se dedica a toda esta parte de desarrollo personal y crecimiento espiritual. Entonces, me encanta, Ingrid, porque tu combinación es hermosa. Es esa, desde la ciencia, como poder ver la espiritualidad y creo que es desde un lugar como desde el otro lugar. Siempre pensamos que la espiritualidad tiene que ver con algo muy etéreo y a veces está más cerca de la materia, de la energía, de la biología, de lo que creemos. Y desde ahí, ya le voy a dar la palabra a Ingrid, porque ella ha tenido lo que se llama SM, encuentros cercanos a la muerte. A través de estas experiencias es que ha desarrollado toda esa información linda que nos va a compartir el día de hoy. Entonces te doy la palabra, querida Ingrid. No, muchas gracias, Claudia. Y sí, como lo comentas, realmente mi camino hacia el conocimiento interior, mi camino hacia tratar de descubrir quién realmente era, comenzó desde que era muy pequeña y cercana a la edad de 3 años. Imagínate, tuve mi primera experiencia cercana a la muerte. No era sino una pequeñita, y en esta experiencia caí en una alberca de agua helada y nadie estaba pendiente en ese momento. Mi mamá había salido de casa, la empleada estaba ocupada y nadie se dio cuenta. Estaba con mi hermana mayor, ella apenas iba a cumplir 4, o sea, dos pequeñitas. Nos pusimos a jugar alrededor de la alberca con una pelota y me caí entre el agua. Ah, Y bueno, me ahogué realmente, tuve la experiencia de ver mi cuerpo ahogándose en el agua y ver el cuerpo, Claudia, y tomar primero tener la claridad de ese es mi cuerpo. Y wow. segundo, tomar la decisión de no voy a volver a ese cuerpo. Yo nací como una niña muy enferma Mm, y cuando tuve la experiencia, imagínate uno caerse en esta agua, empezarse a ahogar y sentir esa angustia tan espantosa de por qué no puedo respirar, qué pasa, y estar en ese momento de absoluto terror y de ahí pasar así, como en un flash, a un momento de absoluta, completa calma, wow. paz, tranquilidad. Esa sensación de que nada pasa, no tengo que respirar, no tengo que ir a ningún lado, no tengo que desear nada, esperar nada, era absoluta paz. Y entonces, claro, imagínate cuando, bueno, primero, luego la sorpresa pero sin miedo, de ver que mi cuerpo estaba en el agua, y luego la sensación de que era tal el bienestar, Claudia, Ujú. que yo cuando veo el cuerpo digo, no, yo no voy a volver ahí. Nada, la Y me materia no desahogué, regresa.
Sí, me di la vuelta y dejé el cuerpo atrás. Pero desde ahí fue entrar en la conciencia de que soy más Mm, que mi cuerpo. que este cuerpo. Soy más que las necesidades del cuerpo, que las emociones mismas que estaba experimentando el cuerpo mientras se ahogaba, y luego entrar en este espacio de apertura, de calma, de amor, de tranquilidad. Y esto continuó, la experiencia, bueno, es increíble. De ahí, en mi, como lo podríamos decir, en mi cuerpo etéreo, espiritual, vi a mi mamá, primero entré al cuarto de la empleada y ni cuenta se estaba dando de nada, estaba escuchando radionovelas. Ya. Entonces de ahí, así como en un flash, aparecí como flotando desde arriba, vi a mi mamá que estaba caminando en la calle, y mira lo que es el poder de la intuición. En el momento en que vi a mi mamá, le digo, ay, esa es mami. Y esta es la parte que pues deja a todo el mundo que se cae para atrás. Mi mamá en ese momento se detuvo, Claudia, y ¿Te dijo, sintió? pues sí, imagínate esa intuición tan increíble, esa conexión de madre. Conexión. Y lo más importante cuando yo hablo de intuición es que no solamente tengamos esa intuición, sino que escuchemos a Mm. nuestra voz interior. Mi mamá se detuvo y sintió y dijo, algo pasa en casa con una de mis niñas. Y ya estaban caminando de ida al trabajo. Imagínate, uno cuando está estresado, me voy a mi trabajo, uno no se va a detener y me devuelvo a la casa. Pero esto fue una sensación tan fuerte que ella empezó a correr de vuelta. Y yo No. la miraba desde arriba, y yo, ay. Y en ese momento, imagínate, me distraje porque vi que había un perro ahí en el horizonte, y yo, a mí me encantan los animales, y así en un segundo estaba con el perro y dije, ay, ¿qué es esto tan divertido? Y cambié mi perspectiva, viví un parque y estaba en el parque. Entonces fue como, y ahora era más allá de la sensación de que no soy un cuerpo, pero tampoco ni hay tiempo ni hay espacio. Mm. Y después de ahí, imagínate, igual como en un abrir y cerrar de ojos, aparezco en una dimensión que estaba hecha de luz. Y fue la Mm. primera vez, Claudia, en los 3 años de mi vida, que sentí que había vuelto al hogar. Oh. Estoy en el hogar. Era como, me sentía, haz de cuenta, como, como en el calor del hogar, Contenida, arropada. amada, abrazada, y dije, uy, ¿qué es esta? Pero esto era delicioso. Y entonces de ahí fue cuando también ahora tuve la conciencia, como no solo no soy ese cuerpo, sino no soy esa persona. Como esa Mm. claridad, no soy Ingrid, soy más que todo esto. Y fue Mm. cuando me descubrí a mí misma como un ser de luz, como totalidad. Y Ah. empecé a experimentar como si me disolvía con el todo, Claudia, y empecé yo cuando lo menciono, a veces la gente dice, "Ay, le asusta la palabra", como cuando yo digo sentí la presencia como de la nada, la gente me dice, la Ujú. nada, eso es como asustador. Les digo, no, es que es nada de lo que conocemos, Ujú. pero la totalidad de todo lo que ni siquiera hemos llegado todavía a conocer. La expansión total, La ¿no? expansión total del ser. Yo lo llamo conciencia pura, presencia pura. Presencia. Estoy Y estar fuerte. en este estado de presencia, Claudia, y nada más era necesario. Y en este momento fue cuando mi mamá llega a casa. Y esto fue lo otro increíble. Mira, no solamente sintió que algo pasaba, sino supo a dónde ir en la casa. Y se fue Directo. directo atrás al patio. Y cuando entra al patio, mi hermana estaba ahí y le dice, Ingrid está en el tanque y no la puedo sacar. Oh. Y mi mamá pues salta en el agua, me saca de este tanque. Ella sabía cómo hacer resucitación en niños encima de todo. Mi mamá me saca, hace todo lo que tenía que hacer, y yo estaba tan desconectada de este plano de realidad que no sentía absolutamente nada. Ah. Y fue cuando así, otra vez como en un cerrar de ojos, sentí como que había saltado el edificio más alto del mundo. Y era como una sensación de que, no, como no puedo detener esto. Caer al vacío.
caer al vacío y sentir que me jalaban como una aspiradora. Fue cuando volví al cuerpo y supe que había vuelto, porque imagínate la sensación de como la pérdida de esa libertad, como otra vez sentir los dolores del cuerpo, el frío de que había habido en ese tanque, la percepción de la realidad física estaba de vuelta. Y te digo que después de ahí estaba supremamente infeliz, porque pues no quería salir imagínate, de ese hogar y volver a esta realidad. En ese momento no lo tomé muy bien, fue bastante Ingrid, y fuerte. ahí una pregunta, ¿cómo recuerdas todo eso? Porque es una niña de 3 años, ¿en ese momento lo recordaste o después en tu vida vinieron recuerdos de ese momento o inmediatamente eso estaba clarísimo y lo contaste a tu mami? Pues mira, ahí viene la parte en que no tenía yo, obviamente, la conciencia, la claridad todavía de poder, ni en la lengua, porque tenía, apenas iba a cumplir 3 años para expresar y contar lo que había pasado, pero estaba muy malhumorada de volver. Entonces, ahí todo se empezó a presentar un proceso, Claudia, y yo, la gente cuando me dice, ¿cómo puedes acordarte? Le digo, bueno, hay varias cosas. Uno, el trauma tan tremendo de ahogarse es algo que nunca pude olvidar. Dos, durante la experiencia hubo mucho contraste. Primero, cuando me ahogué, en el momento en que me estoy ahogando, este tanque era oscuro, supremamente oscuro. Y lo último que vi con los ojos abiertos fue la oscuridad del tanque. Y cuando entro en ese espacio de calma, imagínate, lo primero que vi fue luz. Jamás pude olvidar eso. No pude, cada momento en esta experiencia fue tan impactante que, haz de cuenta, se convirtió en algo inolvidable. Después, lo otro increíble, el otro contraste súper fuerte fue que yo vivía en una casa donde había mucho ruido, tenía 2 hermanas más, había perros, teníamos pájaros, era una casa súper ruidosa, los primos, todo. Y lo último que yo escuché cuando me estaba ahogando fueron los latidos del corazón. Me resonaban en la cabeza. Entonces, de cuenta, estaba como acostumbrado uno a un mundo de ruido. Y cuando entré en la paz interior, claro, cuando entré en esa paz, no había ruido. Nada. Fue el final de todo, no solamente el ruido exterior, el ruido de todo, no sé cómo explicarte, era una paz absoluta. ¿Y qué pasó con esto, Claudia? Que no solo en la experiencia cercana a la muerte, pero después de esto yo quería ese silencio. Nunca dejé de querer ese silencio. Y después de ahí me escondía en closets, más tarde entraba a capillas, a iglesias, en donde fuera que pudiera volver a entrar en ese silencio. O sea, a veces algo que no terminó. Después la otro contraste tan fuerte fue que al haber nacido como una niña tan enferma y haber experimentado ese estado de bienestar, el contraste fue tan fuerte que después, porque imagínate, si hubiese nacido en un cuerpo muy sano y todo, pues se te puede olvidar porque no hay contraste. Pero Exactamente. cuando experimento esto y hay ese choque y vuelvo y digo, no quiero estar aquí. Entonces, si ves, la experiencia fue tan fuerte que nunca pude liberar de mi conciencia. Entonces, después de ahí yo vuelvo y no terminan las cosas ahí, claro. Por eso tampoco pude olvidar, porque yo regreso y yo regreso con una conciencia distinta. Y cuando observo a mis padres, yo tengo esa claridad, estos no solo son mis padres, yo los sentía como mis iguales, porque había experimentado la unidad. Me observo a mí mismo, digo, yo no soy esta niña, yo no soy este cuerpo, yo no soy esto. Imagínate lo difícil. Yo Para una niña. no me identificaba con mi nombre, no me identificaba con mi cuerpo, me llamaban Ingrid, yo me miraba al espejo y lloraba, claro. Yo le decía, mamá, entiende que yo no soy esto. Y me imagino que para tus papás también poder manejar esta situación no era fácil. Se convirtió en algo súper difícil y yo no Claro. quería comer y encima para validar todo lo que sucede, bueno, yo no me podía llevar con otros niños porque yo los observaba, Claudia, y yo decía, ¿qué pasa con esta gente? No saben nada.
Y al poco tiempo empecé a tener habilidades. Imagínate, apenas iba a cumplir 3 años y al poco tiempo empecé a poder leer, escribir, resolver problemas matemáticos, poner rompecabezas juntos. Empecé a poder tener como dices, como un léxico, todo un vocabulario que no tenía Ujú, antes. Entonces, pues esto era aterrador y mi mamá, que era profesora, que trabajaba con niños, que también estaba dedicada a la psicología, empezó a tratar de entender todo lo que ¿qué estaba había pasando, pero pasado? no había explicación en ese entonces, no Mm, había realmente educación ni libros y gracias a Dios que mi mamá era tan paciente y tan ujú. tranquila, investigadora, y que mi mamá, ven, te cuento que fue lo más increíble acá, que la validación, gracias a Dios, luego la pude recibir de mi mamá, porque no solamente tengo yo la experiencia cercana a la muerte, sino que pasan todas estas cosas y luego empiezo a tener lo que se conoce hoy como viajes fuera del cuerpo. Mm, Empiezo a tener otros encuentros y otras experiencias espirituales aún más grandes. ujú. Empiezo a comunicarme con lo que, bueno, algunas personas conocen como ángeles, empiezo a ver lo que se llaman espíritus, bueno, ahí hay toda una historia y mi mamá valida que lo que yo estoy experimentando es real porque ella también podía ver cosas y experimentar cosas que otras Ah, ok. personas no. Ah, qué Y hermoso. no, pues imagínate, Claudia, pronto habría terminado con medicación o en Medicación, un que es lo primero centro. que se ocurre, ¿no? Necesitas un Sí, tratamiento psiquiátrico porque aquí está pasando algo muy difícil. Qué exacto. camino. Y ese camino y esa historia que nos estás contando tan lindo, a mí me sintoniza mucho como ese trascender que hiciste en ese, porque además nos haces una historia larga, pero yo me imagino que eso fueron minutos, segundos. Entonces, en esos minutos, ¿cómo trasciendes el miedo? ¿Cómo puedes pasar de ese miedo, de ese cuerpo enfermo, de ese sentirte que te estabas ahogando, que no había cómo respirar? A sentir esa paz, calma, silencio, presencia, unidad, que muchas veces decimos, eso es real, confiemos en que eso existe, pero nos queda muy difícil en el día a día poder entrar a decir, ahí está más cerca de lo que creemos. Entonces necesitamos encontrar estas historias para decir, verifiquemos, científicamente verifiquemos que sí está ahí más cerca y es como el llamado hoy día de la humanidad, empezarlo a vivir, ¿no? Empezarlo a vivir. Sí, sí, sí. Y es increíble lo que tú dices, cómo realmente todo está ahí, pero nosotros armamos historias y nos Ujú. construimos todo, toda, a veces llamémoslo historia, llamémoslo drama, llamémoslo novela en la cabeza. Entonces lo importante es que aprendemos a pausar y a observarnos a nosotros mismos y nos demos cuenta con qué nos estamos identificando. Y sabes, cuando yo me di cuenta, bueno, no solamente con toda esta experiencia que viví, pero igual uno dice, bueno, estaba pequeña, pero a través de la vida muchas otras experiencias se fueron presentando para mí misma validar Ujú. lo que había pasado cuando era pequeña, como lo que tú dices, en ese momento en que estaban viviendo horror, terror, pude pasar de un horror a una calma que ya estaba ahí en la naturaleza misma de mi realidad. Ujú. Entonces, mira, más tarde en la vida tuve experiencias muy sencillas, como un día por varios días fui al supermercado. Mira las cosas, que la vida como se presenta tan sencilla para mostrarnos, mira, ahí está la respuesta. Y había ido al supermercado varios días buscando disque arroz. Ya. Quería esta marca de arroz tal. Entonces yo y esa marca de arroz nunca estaba y yo, ay, pero qué pereza, bueno. Y un día voy al supermercado y me entra una llamada y contesto esta llamada y era un drama en el trabajo, la cosa más tremenda. Y tú sabes cómo le pasa a uno, que uno puede estar tranquilo y de pronto le escuchó el drama, se le alteró el corazón, empieza a respirar acelerado, se le dio un vuelco a la vida, le duele el estómago, ahora le dio de todo. Ujú. La ansiedad, bueno, entonces está en el teléfono, ¿esto cómo pudo pasar? Entonces en ese momento nada había cambiado, o sea, yo estaba ahí mismo en el mismo supermercado, pero ¿qué cambió? Mi momento interior, mi mente, mis emociones, y ahora estoy en el teléfono pegada en esta historia.
Pero mira lo que pasa tan increíble. Entro al supermercado, empiezo a entrar hacia las diferentes líneas del supermercado y estoy en el drama en el teléfono y subo la cabeza y después de no encontrar mi marca de arroz como por 4 meses, o sea, es que tanto había esperado por este arroz, mira lo sencillo de la vida, el arroz está ahí, la marca que yo quería. Y en ese instante es como si ese arroz se convirtió en el sol del día y como que le brilla uno en los ojos y entonces, pero tuve la conciencia en ese segundo, Claudia, de decir, ¿cómo es posible que pude haber pasado de este drama a esta dicha en un segundo? ¿Es este drama real? Y entonces me detuve y dije, ¿qué quiero elegir en mi vida hoy, en este instante? ¿La dicha de lo que me ofrece la vida o este drama? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero elegir? Mira, me sentí empoderada en ese momento. ¿Por qué? Porque observé, porque tuve conciencia. Y dije, elijo estar bien. Y mira, como en ese momento no le puse más fuerza a eso, dije, cambio el destino de esta situación. Y en el teléfono dije, las cosas se van a arreglar, todo se va a dar. Colgué esa llamada y como uno dejó de ponerle leña al fuego, adivina qué, esa situación se resolvió. Donde pones la atención y pones la energía, pones toda la fuerza para co-crear. Cuando sueltas, ok, ya se resuelve, se disuelve, se mueve, se transforma, es otra cosa, ¿no? Qué lindo. Exacto. Pero tú acabas de decir una palabra importantísima, yo elegí. Y entonces ese es el poder que tenemos que no sabemos y no lo usamos. Porque finalmente para que podamos trascender necesitamos aprender a elegir. Y a elegir cuáles son los pensamientos, cuál va a ser mi actitud, cómo voy a gestionar mis emociones para que desde ahí nos podamos mover a otro lugar. ¿No? No salte el automático. Sí, sí, qué belleza que hayas hecho hincapié en esto, Claudia, porque elegir y el elegir va así de la mano, obviamente el trabajo de conciencia, porque necesito empezar a trabajar en ser consciente, en ser observador para poder hacer esa elección y elegir pausar, elegir tomar esa pausa, elegir tomar esa pausa donde digo, ¿qué decido hacer? Ahí te vuelves el creador de tu realidad. Ya que hay una experiencia muy linda que tuve, donde tuve una claridad, haz de cuenta, estaba en esta habitación y recibí un mensaje claro que decía, bueno, ¿con qué te quieres identificar? Dime, dije, dime algo en este espacio, Claudia, que jamás, 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 jamás cambia. El espacio de la habitación. El éter, el espacio. El éter, el espacio. Entonces siempre viene ahí la pregunta, ¿con qué me quiero identificar? Con los muebles de la habitación es una analogía que es muy bella porque digamos que los muebles representan la historia, representan los problemas, representan el drama, y adivina que los muebles en una habitación son impermanentes como todo lo demás. Los puedes traer, cambiar, tirar, golpear, amar, acumular. Y nos apegamos a eso. Nos apegamos. Entonces, ¿con qué estás identificado? ¿Con los muebles en la habitación o con el espacio, la presencia, la esencia, ese éter que mencionas? Si estoy identificado con la presencia en la habitación, es ese momento en que me convierto en el creador de mi propia realidad. Puedo tomar mis decisiones, puedo alinearme con esa sabiduría interior, con esa paz, con esa calma interior. Y fíjate que es en ese segundo donde sueltas el miedo. ¿Ves? A veces vemos como tan difícil entender cómo soltar el miedo y a veces es un poco más sencillo de lo que creemos en la medida que podemos entrenarnos en esa conciencia, en esa atención y en esa poder elegir lo que verdaderamente necesitas, ¿no? Necesitas. Y el miedo no lo necesitamos en nuestra vida.
nos hemos creído que está ahí, ¿no? Siempre. Claro, 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 aunque es importante entender el miedo, así como todas las demás emociones, Claudia, como herramientas. Así Ujú. tampoco rechazamos nada, porque todo tiene un propósito. Entonces, si observamos cualquier emoción, incluido el miedo, como una herramienta, si haz de cuenta, si el dolor no existiera y me da apendicitis, pues me muero porque ni cuenta me doy. Claro. Y si no tuviera esa herramienta que se llama el miedo, que me alerta, viene un oso y me va a atacar, pues ¿qué hago? Corro, me escondo. Entonces, es una herramienta. Lo importante es que no se convierta en enfermedad. Es muy diferente que el miedo se presente como herramienta para que uno, bueno, haga lo que tenga que hacer, a convertirse en una persona miedosa. Es diferente que el Exacto. dolor se presente para que uno sepa, ah, tengo que ponerle atención a esta parte del cuerpo, a que uno se vuelva hipocondriaco. ¿Sí? Entonces Ujú. es muy, si empezamos a observar todo con propósito, Ujú. empezamos hasta a amar la presencia de todo lo que está ahí. Ah, ya entiendo, es que este miedo se creó como una ayuda, pero ¿qué hago para no convertirlo en enfermedad? Yo le digo a la gente, si está sosteniendo un vaso con agua, yo les muestro un vaso con agua y le dice, ¿cuánto pesa este vaso? Acá mismo está, mira, le digo, ¿cuánto pesa este vaso? No, pues qué, no sé, tendrá como una onza de agua, unas 10 onzas, no sé, lo que sea que tenga. Ujú. Pues no, de pronto nada. Digo, bueno, sosténlo por 1 hora, sosténlo por 2 horas, sosténlo por 3 días. Uy, no, o sea, ¿cómo? El vaso pesa toneladas. Ujú. Entonces es lo mismo. Si estas emociones se presentan en nuestra vida para ayudarnos de pronto en ese momento a resolver, a entender, a observar, entonces son importantes. Pero si empezamos a sostener todo ese miedo, todo ese estrés y no tenemos herramientas para liberarlos, empieza a convertir en un problema. Entonces, cuando necesitamos, yo digo, no solamente es rechazar, porque lo que rechazo, lo que, como se dice, lo Lo que que resistes persiste. existe, ¿cierto, Claudia? Entonces es herramientas de cómo hago esta pausa, Ujú. cómo aprendo a reconocer lo que está presente. Ah, bueno, tuve miedo hoy, tuve rabia hoy, estuve triste hoy. Ah, y en vez de empujar esas emociones, permitirles estar. Mm. Las Bueno, aceptas. miedo, estás aquí. ¿Por qué? Entonces Ujú. empieza uno a investigar también. Hay dos maneras en hacerlo y se va volviendo un poquito más consciente y más automático en el momento mismo en que está sucediendo, pero eso ya necesitamos un proceso de conciencia. Ujú. Ay, sí, en este momento estoy actuando de tal y tal manera, pero si todavía no estamos conscientes, bueno, mejor dicho, la emoción se apodera. Pero digamos que la emoción se apoderó y más tarde cuando estamos calmados, en vez de olvidarnos que eso pasó, llamemos esa emoción, rabia, ¿por qué estuviste aquí hoy? Si Ujú. ves, empezamos a hacernos amigos de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nosotros mismos. ¿Por qué te presentaste? ¿Dónde se siente? La parte de investigación es la más importante de todas, porque es uno empezar no solamente dónde está en la mente como pensamiento, sino dónde se siente en el cuerpo. Ujú. Ay, se siente en el estómago, uy, no se siente en el pecho, no, es que me siento asfixiado, sí, porque después se convierte en enfermedad. Entonces, pero si en Total. ese momento la reconozco y digo, "Ah, está acá en el pecho", y me digo a mí misma, si esta emoción pudiera hablarme, ¿qué me diría? Ujú. Ay, no, qué tal cosa, no, qué quisiera de mí. Y bueno, ahora sí viene la parte súper, súper, súper mega importante. ¿Cómo nos nutrimos a nosotros mismos, Claudia? De amor, de compasión, de dulzura, de comprensión. Ay, ya entiendo, Ingrid, que sí, esto te duele. Ven, te doy un abrazo. Ven, Mm. soy solidaria conmigo misma. Y si a veces uno no logra esa solidaridad y compasión con uno mismo porque no se siente capaz, entonces invoque la presencia de su mascota favorita, de su mejor amigo, de alguien, de un maestro, de un ángel, de cualquier ser.
Jesús, dame un abrazo, Dios, abrázame, lo que sienta uno, una fuerza que sienta uno que es protectora, dadora, ayudadora, amorosa. Y mira, es increíble cómo dándose un amor, afecto, paz, tranquilidad, empieza a reconocer, a permitir y a resolver esas emociones, Qué a maravilla lo que integrarse. estás diciendo. Porque finalmente desde ahí es como la emoción siempre va a ser una mensajera, ¿no? Sí, Y nos regalas un guión muy bonito para poderlas integrar. Y entonces la emoción no enferma como tal, sino lo que nos enferma finalmente es que no la podamos sentir y expresar y finalmente integrar, ¿no? exacto, exacto. Entonces, qué lindo lo que estás diciendo, porque es la manera finalmente para transitar por las emociones desde un lugar de conciencia. Claro, claro. Y en vez de pelearle a la vida, nos hacemos amigos de la vida. Amigos, qué Digo, hermoso. ama la vida y la vida te amará de vuelta. Ujú. Porque esa es la lección que de pronto estabas diciendo ahora, ¿no? ¿Elijo la lucha o elijo el amor? Y nos lo pones en ese ejemplo tan lindo del arroz, algo tan sencillo como ¡ah! El mensaje estaba ahí, tenemos los mensajes más claros. A veces pensamos pues, que tiene que bajar no sé qué ser de por allá arriba a darnos un mensaje y de pronto el mensaje lo encuentras en tu cotidianidad y no te das cuenta y nos pasan los mensajes. Están ahí, están ahí. Solo hay que estar atentos para poder desde ahí tomar otras alternativas. Ok, Exactamente. Ingrid, qué lindo, muchas gracias. ¿Qué herramienta, qué práctica nos puedes dejar hoy para todos los que te están escuchando, que podamos empezar a usar en el día a día? ¿Qué se te ocurre? Bueno, se me ocurre como traer una práctica en la que podamos usar en cualquier momento y cada día. Ujú, Una práctica en la que precisamente podemos pausar y tomar esa decisión de traer apertura, tranquilidad, conexión, espacio, presencia en nuestra vida. ujú. Entonces, vamos a hacer una meditación cortica Hermoso. y Dale. así es algo que igual podemos traer a nuestra vida en cualquier momento. Entonces, voy a utilizar la analogía del cielo. El cielo que es la representación en este caso de nuestra naturaleza interior. La raíz de lo que somos, la esencia de lo que somos es ese cielo que es abierto, que es ilimitado. Imagínense cuando uno ve un cielo abierto azul, se queda uno como, qué cosa tan maravillosa, qué belleza. Eso es lo que somos, esa apertura, esa belleza, como ese estado expansivo de la vida. Pero a veces, ¿qué pasa con ese cielo? Se llena de nubes y empieza es la nube del estrés, la nube del día difícil, de la historia, de la preocupación, del ayer, del mañana, y el cielo se empieza a nublar hasta que se queda ese cielo totalmente negro y cubierto. Entonces la meditación que vamos a hacer hoy o el proceso de calmar la mente que vamos a utilizar hoy es respirar esas nubes, Ujú, pasarlas a través de nuestro corazón y reciclarlas. ujú. Y las respiramos, las exhalamos como si fueran luz. Porque no solamente es que limpiemos nuestro closet, sino que sepamos qué hacer con todo lo que sacamos del closet. Entonces, reciclarlo como luz. Y el corazón y el poder de la intención del corazón logra hacer eso. Ujú. Reciclar todas esas nubes y sacarlas limpias. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer sonar mis dedos 3 veces Ujú. y vamos a hacer esta respiración también 3 veces. Yo los voy a guiar. Ok, Entonces, listo. voy a sonar los dedos 3 veces. Si quieren, cierran los ojos o simplemente bajan la mirada, como se sientan mejor. Entonces, 1, 2, 3. Y cerramos nuestros ojos lentamente. Y estamos sentados sin hacer nada.
Y sentimos el suelo tocando nuestros pies, nuestras piernas, y nos da ese sentido de seguridad, de tener los pies puestos en la tierra. Y sintiéndonos seguros, empezamos a relajar nuestros pies, nuestras piernas, nuestro abdomen. Relajamos el pecho, relajamos los brazos, las manos. Relajamos el cuello, la espalda, la cabeza, la mandíbula, los ojos. Simplemente nos relajamos. Y observamos ese espacio, ese cielo azul, brillando, abierto, claro, hermoso. Eso es lo que somos. Pero a veces este cielo se llena de nubes, se siente atiborrado, se siente oscuro por los estreses del día, el drama, la historia, las preocupaciones del mañana y los recuerdos del pasado. Si te sientes que quieres liberar esta energía, pon tu mano en el pecho, tu mano en el corazón, y vamos a respirar profundamente todas estas nubes, y con nuestra intención las vamos a reciclar en nuestro corazón y las vamos a liberar. Respira profundo ahora. Sostén el aire. Sácalo. Y te empiezas a sentir más tranquilo, más liberada, más descongestionada. Y con la intención de abrir espacio, inhalamos profundamente. Sostén la respiración. Exhala. Y nuevamente reciclamos y sacamos todas esas nubes. Limpiamos la casa, limpiamos la oficina, limpiamos la vida. Y una vez más, inhalamos profundo. Sostén el aire. Exhala. Y así de simple, nos sentimos mejor, más calmados, más abiertos, más conectados, ilimitados, con espacio interior. Y a la cuenta de 3, 2, 3, abrimos nuestros ojos lentamente. Y empezamos a mover nuestros dedos. Miramos alrededor, nos conectamos con todo lo que hay presente aquí y ahora. Y así, en cualquier momento de nuestra vida podemos trascender el miedo, el atiborramiento, el estrés, la tristeza, y conectarnos con esa naturaleza
de amplitud, de presencia, de amor, de alegría, de expansión que realmente somos. Que es nuestra verdadera esencia. Mm. Qué hermoso, Ingrid. Muchas gracias. A mí me dejaste ya reciclada para seguir trabajando todo el día. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué delicia! Y lo más lindo de todo, Claudia, es que esto es algo que podemos hacer en cualquier momento. Si siento eso, me dan un momentico, va uno al baño, se aleja, donde sea, y se da esa oportunidad de dar una respiración consciente. Ponerse la mano en el cuerpo, donde sientas, la tengo en el pecho ahorita, uy, están en el abdomen. Y Liberas, libera. liberas y limpias. Qué lindo. Ejercicio sencillo pero poderoso cuando lo vamos a seguir entrenando permanentemente, ¿no? Ese es el camino. Sí, claro, claro, claro. Ay, Ingrid, te agradecemos muchísimo. Fue un placer que nos hayas acompañado estos 40 minutos con una información maravillosa. Y yo les quiero recomendar que si quieren ampliar pues, más información, aquí en el video van a encontrar todos los datos de Ingrid, cómo la pueden contactar a través de sus redes y que puedan seguir recibiendo todo esto que aquí fue un bocadito, pero poderoso. Muchas gracias por tu participación en el Summit Trascendiendo 2022. Te agradecemos inmensamente y que tengas una vida maravillosa, que sé que ese es el camino de luz que estás siguiendo cada vez más. Ay, muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a ti, todo el equipo y todos los presentadores por hacer esto posible y por trabajar juntos, porque yo siempre digo, una llamita sola en el viento se puede apagar, pero cuando estamos juntos, creamos una llama de luz que, bueno, fácilmente no la apagas. Entonces, así, unidos, estamos aquí para traerle luz, luz, luz a la humanidad. El granito de arena que cada uno de nosotros pueda poner. Así es y así será. Muchas gracias. Que estés Gracias. bien. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao.